quiero empezar leyendo Efesios capítulo 2. Efesios 2, verso 1 al 3. Voy a leer esos versículos, 3 versículos de Efesios capítulo número 2. Y dice de esta manera: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de la ira de Dios, igual que todos los demás. Entonces, las personas que no tienen el evangelio original, el evangelio de la Biblia, porque hemos visto que pueden haber otros evangelios, como Pablo lo dice, ¿verdad? Hay otros evangelios, hay otro Jesús, hay otro Espíritu, ¿verdad? Entonces, quienes no tengan el evangelio original, aun cuando puedan predicar la Biblia, están separados de Dios. Y esta separación hace que vivan en un estado de muerte espiritual. La Biblia dice que viven en sus pecados, que obedecen al diablo, que se niegan a obedecer a Dios, que siguen los deseos de sus pasiones, por la misma naturaleza que no ha sido cambiada, y por lo tanto se convierten en objetos del enojo o de la ira de Dios. Son lo que la Biblia llama los hijos de ira, que obedecen a la voluntad de la carne. Entonces, tenemos que entender qué es la carne. A ver, aquí hay pastores. ¿Qué es la carne? ¿Qué entienden ustedes por la carne? Han leído en la Biblia que dice que habla de la voluntad de la carne, ¿verdad? ¿Qué es la carne? ¿Qué piensan? Sin pena, que yo voy a ampliar esto. ¿Qué es la carne? Cuando ustedes leen en la Biblia que habla de la carne, ¿a qué se refiere? A ver, los demás. La naturaleza pecaminosa. O sea, cuando la Biblia habla de la carne, no está hablando de mi cuerpo físico, sino que está hablando de la vieja naturaleza. Esto es aquello que está dentro de mí, pero que fue contaminado por el pecado original. Esta es la carne. Nosotros no éramos carne, éramos seres espirituales. ¿Por qué? Porque teníamos el Espíritu de Dios en nosotros cuando fuimos creados originalmente. Pero ¿qué pasó cuando el ser humano pecó? Quedó en estado de carne. Es que el problema de la separación hace que el ser humano se vuelva carne. Y entonces muchos creen que la carne es este cuerpo. Pero la carne es la vieja naturaleza, o la naturaleza de pecado que está dentro de nosotros. Entonces el ser humano se volvió carne. ¿Por qué? Porque perdió a Dios, perdió al verbo, perdió la palabra de Dios. ¿Y quién es el verbo? ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. Juan dice que el verbo es Cristo. Entonces, ¿a quién perdió el ser humano? Perdió a Cristo. Perdió toda su identidad, perdió toda su bendición, perdió toda su realeza, perdió toda su autoridad, perdió toda su vestidura, perdió todo su señorío, perdió la imagen, perdió la semejanza, porque perdió a Cristo, porque perdió al verbo, porque perdió la palabra de Dios. Entonces, después de la separación, se perdió todo. Éramos seres espirituales, pero nos volvimos carne. Y eso yo quiero que usted lo entienda. Usted también está en estado de carne.
y su vieja naturaleza todavía está ahí. Y mientras esté en este cuerpo, usted estará en esa condición. Y hasta el día que usted se muera, va a seguir teniendo pensamientos equivocados, sentimientos equivocados, emociones equivocadas, decisiones equivocadas, miradas equivocadas, palabras equivocadas, oídas equivocadas, miradas equivocadas, lo que usted quiera, hasta el día que usted se muera físicamente. ¿Y por qué es eso? Porque estamos en estado de carne. Nosotros somos carne porque perdimos nuestra condición espiritual. Y entonces en nosotros está esa vieja naturaleza todavía, es el hombre viejo o la vieja naturaleza. Eso está ahí y de repente brota, ¿verdad? Usted se enoja todavía, ¿no? Sí. ¿Ah? Y maltrata todavía o ya no. ¿Ah? Y entonces cuando usted maltrata, es el Hijo de Dios que está maltratando. ¿Verdad que no? Y entonces, ¿qué es lo que está maltratando? La carne. La vieja aparece. ¿Verdad? Aparece nuevamente la vieja ahí. Y aunque usted diga, es que ahora es que está ahí. Somos carne. Esa fue la condición o el resultado del pecado original. Nos convertimos después de ser seres espirituales que estábamos con Dios. Ahora somos carne, nos volvimos carne. Y entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Entonces mejor me quito este cuerpo y ya no soy carne. No se puede. ¿Cómo se resuelve el problema de la carne? Es que solo a través de Jesús el Cristo podemos recuperar nuestra naturaleza espiritual. Solo a través de Cristo nuestra vida es regenerada. Solo a través de la verdad de Cristo mi vieja naturaleza es regenerada. Solo a través de Cristo yo vuelvo a ser un ser espiritual delante de Dios. Por eso dice Juan 4:24 que aquellos que le adoramos le debemos adorar en espíritu y en verdad. ¿Y cómo podemos adorarle en espíritu si somos carne? ¿Cómo es que le vamos a adorar en espíritu si somos carne? Es que solo hay una manera, yo no puedo, pero el Cristo ya lo logró por mí. El Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, si yo tengo a Cristo, recupero mi condición espiritual, porque el Espíritu Santo vuelve a entrar a mi vida. Y entonces ahora, mi vieja naturaleza está siendo regenerada. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y para qué usan los cristianos este versículo ahora? Es para que, como tuvo un problema con fulano, entonces dice, es que las cosas viejas ya pasaron, olvidate de eso. Ahí no está hablando de que te olvides, ahí está hablando de la regeneración de esta vieja naturaleza llamada doña carne. ¿Verdad? Ahí, de eso está hablando. Entonces, Juan 3:6 dice que el ser humano solo puede reproducir la vida humana. ¿Cómo dice su versión en Juan 3, versículo 6? ¿Qué dice? Lo que es nacido de la carne. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne. ¿Qué es, dice? Carne. Entonces, ¿usted qué puede reproducir? Carne. Usted es carne, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que usted va a reproducir? Carne. ¿Y qué más dice? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, dice mi versión, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces yo necesito el Espíritu Santo en mi vida. ¿Y cómo es que viene el Espíritu Santo a mi vida? Por medio de la obra de Jesús como el Cristo. No hay otra manera. Si alguien quiere tener el Espíritu Santo en su vida, necesita a Cristo en primer lugar. Si no, no puede tener el Espíritu Santo en su vida.
Y entonces no puede ser un ser espiritual. Si yo no tengo a Cristo, no soy espiritual. Aunque ayune, no soy espiritual. Hay mucha gente que ayuna en la carne. ¿Cómo es eso, hermano? Voy a explicar. Mucha gente ayuna para decir a los demás hermanos, ya les gané, pero yo ayuné 41 días más que Jesús. ¿No es esto carne? ¿No es vanidad? ¿No es altanería? Vanagloria. Esto es pura carne. ¿Verdad? Aún si das un gran mensaje y ¡ala! ¡Qué cómo! ¡Ala! ¡Qué mensajote dio, pastor! ¡Qué mensaje! Gloria a Dios, dice el pastor, ¿verdad? Pero por dentro está diciendo ¡qué rico! Carne. Charles Spurgeon dijo, una vez que se bajó de predicar y se convirtieron miles de personas, y una hermana se le acercó y le dijo, hermano Carlos, qué mensaje que usted dio para mi vida hoy. Se le quedó viendo y le dijo, hermana, lo mismo me dijo Satanás esta mañana. O sea, si lo que yo hago me exalta es carne. Hoy la mayoría de cristianos quieren hacer milagros. ¿Por qué creen que quieren hacer milagros? Ministerio, nombre, fama, gloria. Entonces es carne. Carne. ¿Qué nos mueve? Tengamos cuidado, porque la vieja naturaleza todavía está allí. Necesitamos entonces a Cristo. Voy al primer punto de este tema, los problemas fundamentales del ser humano. No me voy a detener mucho en esto porque ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres problemas? A esta altura ya lo saben. Génesis capítulo 3, versículo 1, ¿de qué habla? De Satanás. Génesis 3, versículos 6 y 7, ¿de qué habla? De pecado. Y Génesis 3, versículo 22 y 3, 24, ¿de qué habla? Problema de Satanás. Entonces, no tengo que detenerme mucho con esto, ¿verdad? Ya usted lo conoce, ¿sí? Entonces, los problemas fundamentales del ser humano es que Satanás existe, que el pecado existe y que la separación del hombre con Dios existe y que solamente se puede resolver de una manera, ¿verdad? Miren lo que dice Génesis 6:3 entonces. Génesis capítulo 6 y versículo número 3. Quiero que lo lea esta noche. Génesis 6 y versículo número 3. Esto es el resultado de los tres problemas de Génesis 3. Génesis 3 habla del pecado, de Satanás y de la separación. Génesis capítulo 6 y versículo 3 habla entonces en qué se convirtió aquel ser espiritual después de la caída. Génesis 6:3, ¿está listo? Voy a contar a 3 y lo lee. 1, 2 y 3. Entonces el Señor dijo, mi esperanza no volverá a la infancia, y en cierto que se los Entonces, ¿qué dice este versículo? ¿En qué estado quedó el ser humano? En carne, en estado de carne. Se volvió carne mortal. O sea, vieja naturaleza. Naturaleza caída. Entonces voy al segundo punto de este tema. El segundo punto de este tema dice el estado del ser humano. ¿Cuál es? Carne. ¿Qué somos nosotros entonces? Carne. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos a Cristo, ¿quiénes somos nosotros? Carne. Solo carne. Una vieja naturaleza, no regenerada, no restaurada. No somos seres espirituales, somos seres carnales. ¿Verdad? Muchos dicen, es que hay cristiano carnal y cristiano espiritual. Mentira. Es que no, hermano. O naciste de nuevo o no has nacido de nuevo, punto. Te es necesario nacer de nuevo. No le digo, haz que tú eres carnal y no, te falta ser espiritual. No, te es necesario nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, hermano.
Cuando uno no ha nacido de nuevo, no ha nacido de nuevo. Es que no hay otra forma. ¿Ya? Es que cuando un bebé nace, ¿acaso se queda trabado a la mitad? Te falta nacer la mitad. No, o naciste o no naciste. O sos o no sos. O eres tibio o eres caliente. O eres frío o eres caliente. Porque a los tibios tibios no. O frío o caliente. O naces o no naces. Punto. Entonces el estado del ser humano es carne. Esa es la condición según la Biblia. Entonces el ser humano se volvió carne, naturaleza caída, naturaleza de pecado. Ese es su estado después de la separación de Dios. Mire, Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu. ¿Verdad? El deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que en nosotros hay dos naturalezas. Uno es el deseo de la carne y el otro es el deseo del espíritu. Y estos dos, dice que combaten, se oponen uno al otro. Por eso digo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que entender que nosotros quedamos en estado de carne, pero cuando recibimos a Cristo entra nuevamente el Espíritu Santo y entonces surge nuevamente la naturaleza espiritual en nosotros. Pero como estamos en estado de carne mientras estemos en este cuerpo, hay una batalla de dos naturalezas dentro de nosotros mismos. Por eso es que usted maltrata a veces todavía y después está cantando al Señor, ¿verdad? Yo lo he visto. Somos carne, pero ahora ha venido el Espíritu Santo si hemos entendido la verdad de que Jesús es el Cristo. Así es como vive el ser humano realmente, ¿verdad? Y entonces el problema se sigue dando hasta hoy. Entonces cuando alguien está separado de Dios y no tiene el Espíritu de Dios en él, es carne. ¿Y cómo va a vivir alguien en la carne? Vive carnalmente, alejado de Dios. Piensa que lo carnal, o sea, la naturaleza caída, que ama el mundo, dice, qué bendición. Piensan que eso es una bendición. Pensamos que lo carnal, que lo físico, es todo en esta vida. Y entonces nos enfocamos en la vida terrenal, o carnal, o física. Y esta vida enfocada en lo carnal, en lo temporal, en lo físico, en lo que hay en esta tierra, ocupa el lugar de Dios. Y en el momento que esta vida terrenal, carnal, ¿ya? Temporal, ocupa el lugar de Dios, caemos a la idolatría. Y al caer en la idolatría, ya no es Dios el que ocupa el primer lugar en nosotros. Llegamos a amar tanto lo de este mundo que nos olvidamos de las cosas eternas. Esto es la idolatría. Y entonces la verdad es que no hay más cosa torpe que pretender cuidar la cáscara toda la vida y perder lo espiritual y lo eterno. Y yo hago esta pregunta: si usted come huevos, ¿qué es lo que se come del huevo? ¿La cáscara o lo de adentro? A ver, pregunto. A ver, Basilio, ¿qué se come usted? ¿Será que se come la cáscara? Lo de adentro. ¿Y por qué se come lo de adentro, Basilio, si lo de la cáscara tan rica que es? ¿Por qué no se come la cáscara? Porque sabe que eso no es lo que hay que comer. Lo que lo adentro está adentro. Y entonces en el Evangelio está pasando lo mismo. La gente se está comiendo la cáscara. Pero lo más importante, lo eterno, la bendición original, se perdió. Y entonces la gente se está comiendo la cáscara,
pero no está comiendo, no se está nutriendo con la palabra de verdad, con el evangelio de la Biblia, con el evangelio original. Y entonces, ¿cómo pueden sostenerse espiritualmente? ¿Ya? Si lo nutriente, lo más importante, no está entrando a su vida, sino que está entrando lo material, lo terrenal, lo temporal, y están enfocados solo en eso, pero no están pensando en lo eterno, no están pensando que la vida continúa después de que nos vamos de este mundo. Hay que pensar eternamente. Entonces tenemos que volver a la verdad de la Biblia. Yo siempre cuento esta anécdota, que es una anécdota coreana, y es que había un gran maestro que tenía un sirviente, pero un día este maestro tenía que ir a hacer un viaje de unos días largos, y entonces llamó a su sirviente y le dijo: te voy a encargar a mis 2 hijos, y aquí está su ropa, por favor, me los cuidan bien, y se fue a hacer su viaje. Y después de unos días el maestro regresó y llamó a su sirviente y le dijo: ¿cómo te fue? Entonces el sirviente le llevaba la ropa de los hijos y le dijo: maestro, aquí está la ropa de tus hijos. Y el maestro le preguntó: ¿y mis hijos? A ver. Así está la iglesia hoy. O sea, está cuidando la ropa. Y lo más importante, no está predicando la verdad de la Biblia. No están predicando el evangelio de la Biblia. Están predicando un montón de cosas bonitas. Y las cuidan tan bien que se olvidaron de lo más importante. Entonces, hay que volver a la Biblia. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, nos habla de esta señora llamada la carne, la vieja naturaleza. Y dice que actúan las personas que están separadas de Dios. La carne dirige a esas personas. Romanos 8, versos 12 y 13 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su carne les dice que hagan, pues si viven obedeciendo la carne, morirán. Pero si viven mediante el poder del Espíritu y hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces, la carne produce muerte, el Espíritu produce vida. Y acá nos dice claramente que no estamos llamados a hacer lo que la vieja naturaleza nos dice que hagamos. Entonces tenemos que aprender que solamente a través de la obra del Espíritu Santo, esa vieja naturaleza es aplacada, es controlada. Las personas viven bajo la influencia de la carne, porque esa es su naturaleza. Y si están separados de Dios, la carne los dirige. Son carne, no tienen otra opción. Y entonces, cuando una gente vive separada de Dios, vive en la carne, ¿qué es lo que le interesa? Solo lo terrenal. Solo lo terrenal. Mire, Primera de Juan, que dice que no tiene la Biblia católica. Primera de Juan 2:16, ¿verdad? Primera de Juan 2:16 dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Mire lo que ofrece el mundo. Mire lo que sigue la carne. Mire lo que quiere la vieja naturaleza. ¿Qué dice Primera de Juan 2:16? ¿Qué ofrece el mundo? Son 3 cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? Un intenso deseo por el placer físico. Placer físico. Luego, Un deseo insaciable por todo lo que vemos. por lo que miramos. Tercero, Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. y dice que nada de eso. Proviene del Padre. ¿De quién viene? Del mundo. Entonces, si yo lo que busco es solamente un placer físico momentáneo, esto viene del mundo. Si yo lo que busco es un deseo insaciable por todo lo que miro, y entonces quiero lo que miro, y me gusta lo que miro, entonces lo quiero, y me vuelvo, me angustio por alcanzar lo que miro, esto es el mundo. No estoy haciendo la voluntad de Dios, esto es lo que el mundo dice. Y lo que yo busco es el orgullo de mis logros, de mis prestaciones. Una vez un pastor nos pidieron que nos presentáramos, y entonces él dijo: mi nombre es fulano de tal, 45 milagros.
Esa fue su presentación. Mi nombre es Planotado, 45 milagros para la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, el orgullo de mis logros y de mis posiciones dice que nada de eso proviene de Dios, sino de mí. El estado entonces en que las personas separadas de Dios viven es un estado de tinieblas, de oscuridad, y no conocen las cosas del Espíritu. ¿Cómo vive la gente entonces? Que está separada de Dios. Vive en tinieblas, vive en oscuridad. Isaías capítulo 60 y versículo 2 dice que una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. ¿Viste? Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. Dice a todas las naciones de la tierra. A todas las naciones de la tierra. Pero dice el siguiente versículo: pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. ¿Y quién es la gloria del Señor? ¿Acaso no es Cristo? Él es la gloria del Señor. Y entonces dice, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Y este versículo de Isaías 60 y versículo 2 es el mismo versículo que usted encuentra en Génesis capítulo 1 y versículo 2. Es el mismo versículo. Es lo mismo. Si usted revisa, una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. ¿Qué dice Génesis 1:2? La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Pero el Espíritu de Dios se movía. Es lo mismo. La gloria del Señor resplandecerá sobre ti. Entonces tenemos que entender que Jesús el Cristo, para salvarnos, tuvo que venir en carne y sangre, porque nosotros, los seres humanos, nos convertimos en carne y sangre. Por eso es que Jesús, quien es el Cristo, vino de esa manera, en carne y sangre. ¿Y qué vino a ofrecer Cristo en la cruz? Su carne y su sangre. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos convertimos en sangre y carne. Si a usted le vacían toda su sangre, usted se muere. Si a usted le deshacen su carne, también se muere, ¿verdad? Entonces, carne y sangre. Él vino a derrotar a la carne, que era la que nos controlaba, ¿verdad? Él vino a derrotar a esa carne a través de su carne y de su sangre. Solo Cristo vino a hacer eso. No se podía hacer de otra manera. No se podía quebrantar el poder de Satanás, porque ya había metido la vieja naturaleza en el ser humano. Entonces solo había una manera: es volverse carne y derramar su sangre. Solo de esa manera. Hebreos capítulo número 2, versos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Dice que debido a que los hijos de Dios son seres humanos, ¿hechos de qué? De carne y sangre. El Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces Cristo es el único que resuelve el problema de la carne. Cristo es el único que puede restaurar la vieja naturaleza. Nadie más puede ser. Entonces, si no tenemos a Cristo, no tenemos el Espíritu Santo. Es importante que entendamos esto. Por eso el ser humano sin Dios cada vez se va a ir deteriorando más y más. Si usted ha visto la maldad hasta dónde ha llegado ahora, no se asuste, va a seguir creciendo. Porque el ser humano no quiere a Dios. El ser humano está fuera y la iglesia no está organizada. Y la forma como se resuelve la maldad humana es a través del Evangelio de la Biblia, de la verdad de que Jesús es de Cristo. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba siempre era totalmente falso.
Mire qué condición la que tenía el ser humano. Se fue degradando a tal grado que la gente se olvidó totalmente de Dios y se volvió cada vez más mala. Así es la vida de la carne. La maldad está presente en ella. Esa es la naturaleza de la carne, una naturaleza pecaminosa. Y debido a esa naturaleza, nosotros, antes, cuando no teníamos al Espíritu de Dios, éramos hijos de ira. ¿Y cuáles eran los frutos? Eran malos. Por eso es que el corazón no puede ser lo que nos guíe. El corazón es malo, es engañoso, es perverso. Eso es lo que produce el corazón. Entonces, cuando entendemos cuál es nuestra condición de ser carne, miren, la vida se vuelve una carga que nos cansa. ¿Verdad que hay días en que usted amanece así como que usted ya, otra vez, ¿verdad? ¿O no le pasa a usted? A mí sí me pasa. ¿Y por qué nos pasa eso? Y no somos hijos de Dios, pues. Porque somos hijos de la carne. Y entonces esa vieja naturaleza se levanta algunos días, ¿verdad? Y entonces la vida se vuelve una carga que cansa a las personas. Por eso es que Cristo se paró un día y dijo: vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo les daré descanso. Ah, no, pero a mí no me interesa Cristo. A mí me interesa saber qué talla calzaba la suegra de Pedro. Nos metemos a estudiar profundidades de la Biblia, que perdemos lo más importante. ¿Y qué nos importa qué talla calzaba la suegra de Pedro? Ah, pero queremos saber cuántos cachos tenía la bestia. ¿Y para qué? Si en el infierno se los vamos a poder contar bien. Es que bien, hermano, me hacen una pregunta. Y así pregunta. ¿Y de qué te sirve? Digo yo, si vas a terminar en el infierno, si no entiendes el Evangelio de la Biblia. Mejor aprendí a conocer a Cristo, metete con Cristo, conocer a Cristo, amar a Cristo, predicar a Cristo, vivir con Cristo, amalo. Ahí está todo. Y ahí lo demás es añadidura, porque solo en Jesús de Cristo se resuelve el problema del estado de la carne en que se encuentra el ser humano. No hay otra manera. Isaías capítulo 1, verso 4 al 6, miren cómo describe el profeta Isaías, ¿verdad? ¿De qué hablan los profetas? Hablan de esos tres grandes problemas que el ser humano tiene. Isaías capítulo 1, verso 4 al 6 dice acerca de la condición de carne en que se encuentran los seres humanos que nos han separado de Dios. Dice: qué nación tan pecadora. ¿Está hablando de quién? De Israel. ¿Y quién era Israel? ¿Acaso no era el pueblo de Dios? ¿A quién está hablando Isaías entonces? ¿Será que le está hablando a los que no conocían a Dios? No, es que le está hablando a los que sí conocían a Dios. ¿Y cómo los trata? Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes ya no son carne. Ustedes no. ¿Qué les dice? ¿Qué nación tan pecadora? Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Si ya tienen la cabeza herida y el corazón angustiado, desde los pies hasta la cabeza, están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas. Y lo peor, sin vendajes ni ungüentos que los puedan aliviar. Esta es la condición de la carne. Aquí se describe la carne totalmente. Entonces, las personas en el estado de carne perdimos a Dios, nos separamos de Él y como consecuencia lo perdimos todo. Y entonces tenemos que vivir en esta vida y nos llegan esos momentos donde la carne se quiere levantar. Y al final, la carne nos mata un día, nos mata físicamente. Y entonces enfrentamos el juicio eterno, donde terminamos muriendo eternamente o viviendo eternamente. Porque así lo ha establecido Dios. Por eso es que debemos evangelizar, por eso es que debemos reconocer que la carne tiene frutos en nuestra vida. Y eso es lo que debe ser restaurado.
Esos frutos aparecen en nuestra vida y aunque luchemos y nos esforcemos, miren, vuelven a aparecer. ¿Por qué razón? Yo le explicaba la vez anterior que el ser humano es como un árbol, que si las raíces de pecado de Satanás y de la separación no se cortan, el fruto que va a dar el árbol, ¿qué fruto va a dar? Frutos malos, frutos de carne. Y entonces hoy la iglesia está podando, ¿verdad? O corta los frutos, pero ¿qué sale los 3 meses otra vez? ¿Verdad? Corte una mata de mango y dejen los 3 una cosa, ¿y qué le va a salir? ¿Será que le saldrán cocos? ¿Qué le va a salir? ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque la raíz sigue siendo la misma. Esa es la carne, es como ese árbol. Entonces, mientras esté ahí y la raíz no sea tratada, si no se resuelve el problema del pecado, si no se resuelve el problema de Satanás, si no se resuelve el problema de la separación con Dios, la raíz sigue siendo la misma y el árbol seguirá dando los mismos frutos. ¿Acaso no Gálatas 5, 19 al 21 habla de esos frutos? Pues le voy a mencionar algunos para que ustedes se examinen. Y dice, cuando ustedes siguen los deseos de la carne o los de la vieja naturaleza, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, tal vez le pega a la pared todavía a usted, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Y por qué no? Es que la carne no está controlada. Entonces, solo nos queda entender una cosa: que sin Jesús el Cristo, todo eso nos condena, nos acusa y nos provoca separación con Dios. La carne, la naturaleza pecaminosa que tenemos, nos hace seres sin ninguna posibilidad. Pero para esto apareció Jesús, quien es el Cristo, para hacer las obras de la carne. Para esto fue que apareció. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3 es muy claro y dice, Romanos 8, 1 al 3, por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, dice que el poder del Espíritu que da vida, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, la carne, es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él, ¿qué hizo Dios? Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, oigan, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Es a través de Cristo Jesús. Entonces, debemos aprender a dar nuestra vida por esta verdad de que Jesús es de Cristo. Y tratar en todo momento de nuestra vida de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y de esa manera cumplir con el pacto de la evangelización mundial y recuperar nuestra condición de seres espirituales. Y voy concluyendo. Primera de Pedro 4, 1 y 2 dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos,
sino que estarán ansiosos ¿de qué? ¿De hacer qué? De hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que suceda la evangelización mundial. Estaremos ansiosos de cumplir este pacto de la evangelización mundial. Si creemos entonces en Jesús de Cristo y vivimos lo que la palabra de Dios nos dice, entonces se va a cumplir en nosotros lo que Romanos capítulo 8 versículos 5 al 9 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, es decir, la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente les llevará a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente les llevará a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la carne nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por la carne, sino que son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen. Jesús es el Cristo, el mensaje que resuelve el problema de la carne. Así que si quieres dejar de ser carne y recuperar tu condición espiritual, solo hay una manera: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.